Comenzaremos por el 3.1 Generalidades de la medición. En investigación de mercado, la medición se define como un sistema que comprende el uso de números para representar fenómenos de marketing bajo cierta investigación. Las escalas de medición son características del sistema numérico y pueden ser 4, las cuales son nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Continuando con el 3.2 escalas de medición, comenzaremos primero a describir la escala nominal, que es aquella donde los números solo permiten clasificarse por categorías, objetos y eventos, y un ejemplo de esto es la clasificación del sexo masculino y femenino. El siguiente es la escala ordinal, que es aquella que determina la relación ordenada entre objetos o acontecimientos y está caracterizada por un sistema numérico. Un ejemplo de esto es en una encuesta el orden de preferencia de algún producto o servicio con respecto a algún atributo o alguna característica en donde sea medible en una escala del 1 al 5. El siguiente es la escala de intervalos, que es el uso de números para clasificar objetos o eventos, de manera que las diferencias entre los números correspondan a las distancias entre los mismos en relación a las características que se están midiendo, y un ejemplo serían las escalas de Fahrenheit y Celsius, que son para tomar la temperatura. Y por último tenemos a la escala de razón. La escala de razón es la ampliación de una escala de intervalos más un punto cero absoluto, y un ejemplo de esto es el volumen de ventas de un televisor puede ser 3 veces mayor a la venta de algunos refrigeradores. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Georgina Cruz Cruz. A continuación les voy a hablar sobre el tema 3.3, costo de investigación. Bueno, como bien ya sabemos, las empresas u organizaciones llevan a cabo encuestas con el fin de obtener cierta información que les permita llevar a cabo una buena toma de decisiones dentro o fuera de la empresa. Como primer punto tenemos a costo software de encuesta. Bueno, como su nombre lo dice, software. Existe una variedad de aplicaciones que nos permiten y nos sirven de ayuda para llevar a cabo encuestas. Por ejemplo, las redes sociales o páginas web. Estas son muy flexibles y rápidas. ¿Por qué rápidas? Porque llegan a un cierto número de personas que quizá nosotros o la empresa no estaba prevista, se podría decir físicamente, y entonces ya por medio de las redes sociales o cualquier otra aplicación que nos permita, esta pues es de mucha ayuda. Como segundo punto tenemos a costo de diseño de estudio. Esto va a depender mucho el tipo de encuesta que nosotros querramos aplicar. Por ejemplo, nos encontramos con la de los software o encuestas aplicadas como comúnmente se lleva a cabo en físico. Y entonces va a depender mucho de lo que se vaya a aplicar, el tipo de encuesta. Como tercer punto tenemos a costo de conseguir participantes. Bueno, el tipo de personas es en general, solo que nosotros tenemos que estar conscientes que nosotros lo que vayamos a cuestionar, la persona tenga una idea del tema, porque no nos va a servir de que le estemos preguntando si esa persona desconoce del tema. Entonces, es muy importante que el tipo de población esté informada o sepa del tema, ya que esto nos va a permitir obtener una buena respuesta respecto a nuestra encuesta. Y también tenemos que las encuestas se llevan a cabo y tienen
que tener una duración de mínimo de 3 a 4 minutos por mucho. Y el tipo de encuesta que se lleva a cabo también puede estar clasificado de dos maneras. La primera es grupos de discusión, que esta se basa en conocimientos profundos de dicho tema, y paneles especializados. Los paneles especializados son aquellos que un grupo de personas se dedican especialmente a cierto tema, pero aún más a fondo, tomando en consideración ciertas características o puntos que se sugiere o que se quiere saber. Entonces, estas dos partes son muy importantes, ya que de ambas maneras obtendremos información necesaria dependiendo de la gravedad o, la gravedad o como el punto hasta donde se quiere llegar. Y eso sería todo. Gracias. Y el tipo de encuesta que se lleva a cabo también puede estar clasificado de dos maneras. La primera es grupos de discusión, que esta se basa en conocimientos profundos de dicho tema, y paneles especializados. Los paneles especializados son aquellos que un grupo de personas se dedican especialmente a cierto tema, pero aún más a fondo, tomando en consideración ciertas características o puntos que se sugiere o que se quiere saber. Entonces, estas dos partes son muy importantes, ya que de ambas maneras obtendremos información necesaria dependiendo de la gravedad la gravedad o como el punto hasta donde se quiere llegar. Y eso sería todo. Gracias. En el tema 3.4 encontramos métodos de muestreo. Para empezar, ¿qué significa método de muestreos? Es un proceso y es un sistema de selección de miembros individuales o de un subconjunto de la población para hacer inferencias estadísticas y a partir de ellos estimar las características de toda población. Quiere decir que de una población vamos a agarrar una pequeña parte para la que pretendemos estudiar y con ella pues llegar al resultado que queramos. Existen varios tipos de muestreo, pero yo les voy a presentar 4. El primero es muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple significa que cierta muestra dada de un tamaño muestral específico tiene la misma probabilidad de ser seleccionada de cualquier otra muestra de probabilidad de ser seleccionada. Este conjunto de técnicas de muestreo es el más aconsejable, aunque en ocasiones no es posible optar por él. En el 2 tenemos muestreo sistemático. Se utiliza cuando el universo o población es de gran tamaño o ha de extenderse en el tiempo. Primero hay que identificar las unidades y relacionarlas con el calendario. Luego hay que calcular una constante denominada coeficiente de elevación. La fórmula es K es igual a N entre N, donde N mayúscula es el tamaño de la población y N minúscula es el tamaño de la muestra. En tercero tenemos el muestreo estratificado y es una forma de representación estadística que muestra cómo se comporta una característica variable en una población a través de hacer evidente el cambio de dicha variable en subpoblaciones o estratos en los que se ha dividido. Y consiste en la división previa de la población del estudio en grupos o clases que se supone homogéneos con respecto a algunas características las que se van a estudiar. Este tipo de muestreo es, como su nombre lo dice,
estratificado porque lo dividimos y nos hace más fácil el trabajo porque ya no es una población, sino que ya es una muestra muy pequeña y vamos a llegar más rápido en menor tiempo. Existen dos técnicas de muestreo estratificado y la primera es la asignación proporcional y la asignación óptima. En cuarto tenemos el muestreo por etapas múltiples. Esta técnica es la única opción cuando no se dispone de listas completas de la población de referencia. En el muestreo o estudios múltiples se subdivide la población en varios niveles ordenados que se extraen sucesivamente por medio de un procesamiento de embudo. Durante este método de muestreo, grandes grupos de la población seleccionada se dividen en subgrupos en varias etapas para simplificar la recolección de datos primarios. En este tipo de muestreo, ya como en el anterior, se hacían grupos, ahora ya no hablamos de grupos, sino que ya los hacemos aún más pequeños y así conocemos a nuestra población. En el tema 3.5, tamaño de la muestra. ¿Cómo determinar el tamaño de una muestra? Para determinar el tamaño de una muestra se deberá tomar en cuenta varios aspectos relacionados con el parámetro, estimador, el sesgo, el error muestral, el nivel de confianza y la varianza poblacional. ¿Pero qué son estos términos? En primero tenemos el parámetro. El parámetro se refiere a la característica de la población que es objeto de estudio y el estimador es la función de la muestra que se usa para medirlo. El sesgo es la diferencia entre su esperanza matemática y el valor numérico del parámetro que se estima. El error muestral siempre se comete, ya que existe una pérdida de representatividad al momento de escoger los elementos de la muestra. Sin embargo, la naturaleza de la investigación nos indicará hasta qué grado se puede aceptar. Después viene el nivel de confianza y esto se refiere a la probabilidad de la que la estimación efectuada se ajuste a la realidad, es decir, que caiga dentro de un intervalo determinado basado en el estimador y que capte el valor verdadero del parámetro a medir. Por último tenemos la varianza poblacional y esta es una medida de dispersión definida como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su medida. Tamaño de la muestra para proporciones. Cuando deseamos estimar una proporción, debemos conocer varios aspectos. El primero es el nivel de confianza o seguridad en la población. La precisión que deseamos para el estudio y una idea del valor aproximado del parámetro que queremos medir. En este caso es una proporción. En caso de no tener dicha información, utilizaremos el valor P, que es igual a 0.5, que es el 50%. El problema que puede enfrentarse en un estudio de investigación es la cantidad de información con la que se cuente. Específicamente se pueden tener dos casos: cuando se desconoce la población del fenómeno estudiado o bien conocerlo. El cálculo de la muestra desconociendo el tamaño de la muestra. Tenemos una fórmula que es n es igual a z al cuadrado por p por q sobre d2, donde z es el nivel de confianza, p es la probabilidad del éxito o proporción esperada, q es la probabilidad de fracaso y d es la precisión, que significa el error máximo admisible en términos de proporción.
Un instrumento de recolección de datos es todo aquel recurso que te permite acercarte a un fenómeno y extraer información de este. De este modo, este instrumento sintetiza la información recabada durante la investigación y resume todos los aportes que se hicieron en el marco teórico al seleccionar los datos que corresponden a los indicadores y a las variables de esta investigación. La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que permiten al analista desarrollar un sistema de información, las cuales pueden ser, por ejemplo, entrevistas, cuestionarios y diagramas de flujo, entre otros más. Dentro de los instrumentos de recolección de datos, encontramos los que se basan en la investigación cualitativa, como son los grupos de enfoque, que se trata de reunir un grupo de personas y entrevistarlas simultáneamente. Otro método son los estudios diarios, que se trata de tener en constante observación a los consumidores con la interacción de los productos. Y por último, encontramos las entrevistas a profundidad, que se trata de unas preguntas previamente realizadas donde se busca obtener información valiosa por parte de los consumidores con sus primeras respuestas. Dentro de los instrumentos de recolección de datos también encontramos los que se basan en la investigación cuantitativa, como son las entrevistas, que estas son un set de preguntas y respuestas previamente definidas. También encontramos los NPS, que son un tipo de cuestionarios enfocados a la satisfacción del cliente. Estos cuestionarios se realizan por la misma empresa, es decir, estos cuestionarios no son necesarios que los realice una empresa externa a la organización. A continuación les hablaré sobre el tema 3.6.1, formas de validación. Bueno, en este apartado nos dice que tenemos que ver la manera de cómo es que nuestra encuesta será evaluada. Por ello tenemos los siguientes puntos. Como primer lugar tenemos prueba del instrumento. Aquí nos dice que nosotros como personas que vamos a llevar a cabo la encuesta tenemos que verificar si se va a aplicar de buena manera. Por ejemplo, que no tenga preguntas confusas o que sean ambiguas. 2. Ejecutar prueba piloto. En este apartado tenemos que reunir una cierta cantidad de personas para las cuales nosotros vamos a encuestar. Una pequeña muestra de una población. 3. Limpiar datos recopilados. Una vez que nosotros ya hayamos aplicado la encuesta de diferente manera, como se haya considerado, tenemos que verificar si hay preguntas que son necesarias u otras no. Por ejemplo, cuando se llega a aplicar una encuesta, existen personas que solo la contestan porque sí, no leen cuidadosamente el contenido. Entonces nosotros no nos va a servir esa información. ¿Por qué? Porque no estamos obteniendo lo que nosotros queremos. No se llevó a cabo de buena manera y solo se contestó por contestar. 4. Análisis de componentes. Una vez que ya se haya limpiado cierta información, debemos de colocarla en donde nosotros creamos que es correcta y necesaria para así poder tener un buen análisis de lo que se obtuvo. 5. Revisa tu encuesta. Por último, ya nosotros que ya hayamos llevado a cabo esta serie de pasos, debemos de revisar la encuesta, cómo es que se llevó a cabo, los pasos y qué se obtuvo. Con el fin de obtener lo que nosotros desde un principio quisimos que sea obtenible, se podría decir, y así poder ver si se logró aquel objetivo que desde un principio se llevó a cabo. Entonces, es como de que se debe conservar lo que sí realmente nos sirve de ayuda y descartar aquello que no, no nos va a servir en nuestra toma de decisiones. Y sería todo. Gracias.
Codificación. Es una operación que se realiza previa a la tabulación, pero en función de esta. Consiste en asegurar un número correlativo a cada una de las categorías que comprende el cuestionario o documento de observación. En otras palabras, se trata de cada respuesta del cuestionario o cada dimensión de los cuadros de observación, sea traducida y representadas por indicaciones numéricas, códigos, que facilitan la tabulación. De lo dicho resulta claro que la finalidad de la codificación es facilitar la agrupación de datos, hechos o respuestas. Existen dos formas principales de codificación, una para la tabulación manual y otra es para la tabulación mecánica o electrónica. Operaciones de tabulación. Estas operaciones pueden realizarse en dos sistemas diferentes, manual y electrónica, aunque también existe una forma semimecánica. La tabulación consiste en resumir todas las operaciones anteriores recogiendo los valores parciales, totales o acumulados mediante la lectura de la posición o el acopio de cantidades correspondientes. Por último hablaremos de la confiabilidad. Una pregunta es confiable si significa lo mismo para todos los que la van a responder. Se puede confiar en una escala cuando produce constantemente los mismos resultados, al aplicarla a sujetos similares. La confiabilidad implica consistencia. El investigador debe asegurarse que el tipo de persona a quien se la va a hacer las preguntas tenga la información necesaria para poder responder. El asegurar la respuesta de lo que se les aplique el cuestionario redundará en resultados confiables. Para la confiabilidad de los resultados hay que determinar por qué no todos respondieron el cuestionario. Es necesario investigar con los respondientes para conocer las razones. Un cuestionario largo es demasiado cansado y las preguntas finales se responden sin entusiasmo, lo cual resta confiabilidad.